Buenos días, chicas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a hablar sobre la enseñanza mutua o también llamada enseñanza lacanteriana. Antes de abordar el tema me gustaría hacerles unas preguntas, las cuales es ¿ustedes qué entienden por enseñanza mutua? ¿A qué las lleva? ¿Qué piensan respecto a eso? ¿Y qué opinan de que la enseñanza y la mutua estén ahí impartiendo en la educación? Otra pregunta es, ¿será que el rol central siempre es el maestro? Es decir, ¿será que el maestro siempre va a ser el protagonista o siempre ha sido el protagonista en la educación, en el aula y en los demás espacios educativos? Y por último, me gustaría que respondieran cuál es su objetivo como maestra, a qué quiero llegar con esta profesión y cómo voy a hacer que mi estudiante se vuelva protagonista, pues, de lo que se imparte en el salón. Ahora bien, les voy a reproducir un video para que todas tengamos la misma conceptualización y abordamiento de lo que significa la enseñanza mutua. A lo largo de la historia, la forma de dar clases ha cambiado mucho, desde la organización con la que se impartían hasta la forma en que se ve a los maestros. Una de las primeras escuelas fue la Escuela Lancasteriana, creada en 1822, donde 5 hombres prominentes de la Ciudad de México fundaron una asociación filantrópica con el fin de promover la educación primaria entre clases pobres. Llamaron a su organización Compañía Lancasteriana en honor a Joseph Lancaster, personaje inglés que había popularizado a principios de siglo una nueva técnica pedagógica por la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros. El método llamado Sistema de Enseñanza Mutua o Sistema Lancasteriano se difundió con rapidez no solo en Inglaterra, sino en Francia, los países nórdicos, España, los Estados Unidos del Norte y las nuevas repúblicas latinoamericanas. Tan reconocida fue la fama de la enseñanza y el prestigio de los miembros de la Asociación Lancasteriana que 20 años después de su fundación, en 1842, el gobierno nacional entregó a la Compañía Lancasteriana la dirección de instrucción primaria de toda la República Mexicana, trayendo consigo las siguientes características. Un solo maestro podía enseñar de 200 hasta 1000 alumnos, con los que bajaba el costo de la educación. 2. Los alumnos eran divididos en pequeños grupos de 10. Cada grupo recibía la instrucción de un monitor o instructor que era un niño de más edad y más capacidad, previamente preparado por el director de la escuela. 3. Las asignaturas que se impartían eran escritura, lectura, aritmética y además se les enseñaba doctrina cristiana. 4. Desde la entrada del niño a la escuela hasta su salida por la tarde, sus actividades estaban controladas por una serie de requisitos, órdenes, premios y castigos. 5. En las escuelas eran común que las ventanas estuvieran rotas. 6. En las paredes había un Santo Cristo de madera y alrededor del cuarto se suspendían grandes carteles para la enseñanza de la lectura y la aritmética. Sin embargo, este tipo de enseñanza ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Han existido muchísimas después de la escuela lancasteriana, muchas reformas, muchos acuerdos y muchos tipos de maestros, pues si verán, antiguamente los maestros eran considerados como objeto de respeto, precisamente porque se ganaban ese respeto. Ahora podría observarse que los maestros viven día a día una situación totalmente diferente. Oigan, ¿qué tal si vemos una película? Yo traigo una y dejamos la tarea. Se me envió luego, no hay problema, apenas te aquí. Sí, nada, dale. Sí. Prenda mi proyector. Una niña va a hacer. Hola, maestra, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, para entrarnos a lo que es el sistema de enseñanza mutua o sistema lancasteriano, es pertinente mencionar que esta se difundió con bastante rapidez, no solo en Inglaterra, sino en Francia, los países nórdicos, España, los Estados Unidos del Norte y las nuevas repúblicas latinoamericanas. Además de mencionar a sus fundadores, los cuales fueron Agustín Buenrostro, Elogio Villarrutia, Manuel Fernández Aguado, Hernando Turroa y Ignacio Recebollo. Entonces ahora vamos a hablar sobre el método que se instruía en este
este sistema. Entonces el método Lancaster rompía con lo tradicional de la educación entre el docente y el alumno, ya que ahora también puede enseñar a alguien que está en proceso de aprender y que aún sea pues alumno. Bueno, entonces este método fue utilizado en la India en el siglo XVIII y la de San Ildefonso y Balsin fue dirigida pues en España por José Wanda. Entonces este método consiste en que los alumnos más avanzados previamente instruidos por el receptor enseñaba a grupos de 10 niños y había sido practicado en 1819 por algunos profesores particulares y también en algunos conventos de la capital, además de ser creado para responder con bajo coste a las necesidades de escolarización existentes en las ciudades. También se lograba a partir de exposición verbal, principalmente en una exposición sistematizada y de ejercicios de repetición de tipo memorístico. Además de tener algunas características pues muy principales en lo que la educación se partía, era que se estudiaba en cajas llenas de arena donde se hacía repetir al alumno letras o números hasta haberlos memorizado completamente, esto pues teniendo el incentivo de disciplinar la mente y formar los hábitos en estos mismos. Así continuando con la idea clave. Entonces la idea clave del sistema lancasteriano fue que el niño debía ser constante, activo y que no se aburriera porque siempre estaba aprendiendo algo del monitor en su pequeño grupo. Y bueno, entonces ahora llegando con Lancaster, cabe mencionar que pues él no es el fundador, solo que pues él se encargó de popularizar pues este método. Entonces él insistía en que cada niño debía tener algo que hacer en cada momento y una razón para llegar a ese objetivo. Entonces pues lo incentivaba a plantearse pues una meta y que se sintiera motivado a lograrla, así para asegurar el orden y promover el estudio. Entonces, lo cual significaba el sistema de premios y castigos. Entonces, se recurría a los niños que, por ejemplo, eran desaplicados y desobedientes. Entonces, su monitor de grupo era pues quien lo reportaba y entonces como administraba el orden, le ponía los castigos ordinarios, los cuales consistían en, no sé, por ejemplo, colgaban una tarjeta de castigo en el cuello pues del muchacho que estaba siendo castigado, incluso a veces sosteniendo piedras en las manos por faltas más serias que el estudiante había llegado a cometer en dirección a pues el director del grupo, y lo que lo llevaba a recibir golpes. Esto hasta llegar a la parte con la palmeta de las Cortes de Cádiz en 1814, ya que pues prohibió el uso del azote, el ayudamiento repetido en la prohibición también en 1823, y estaba vendado que también en el reglamento de la Compañía Lancasteriana, la cual era pues muy famosa por los certámenes públicos en los alumnos que pues se presentaba cada año para que las autoridades gubernamentales, como lo eran los padres y el público en general en ellos, los niños pues fueran examinados ante el público en cada asignatura, y los más destacados recibían premios de medallas de plata una vez fuera pues de los confines de la escuela el niño quedaba como sujeto en las influencias que se movía como en el aula. Bueno, pues entonces ahora bien, me gustaría pues mencionar algunas características muy importantes que remarcaron pues esta educación lancasteriana y pues también enseñanza mutua. Bueno, entonces la actividad permanente era de pues el estudiante, entonces se formaba para que fueran con razones disciplinarias y no psicológicas. Entonces pues al aplicar este método se notó que
el estudiante pues recibía como un cambio afectivo y en su parte significativa en cuanto a los estudios. En los contenidos pues veían lo que era la parte del orden, la lectura, la escritura, la gramática, el dibujo, la costura y el canto. En la didáctica que usaba pues el maestro o el niño monitor era la mecánica repetitiva y memorística. Sin embargo, acá ya se podía escuchar al estudiante y poder hacer algunos cambios. Como lo mencionaba ya pues anteriormente, la eliminación de castigos corporales, castigos morales, como las orejas de burro, por decirlo así, que es cuando pues nos jalan las orejas como tal hacia arriba. También Thompson introdujo el sistema lacasteriano en Rive Plata, el afán ilustrado en Rivadavia, y pues este era un coherente apoyo a las iniciativas que se mantuvieron vigentes hasta la década de los 60. Así pues también esta se expandió por todo México, la cual pues ayuda a que los maestros pues la practicaran en partes pues ya privadas, por decirlo así, también en las escuelas gratuitas y en algunos conventos, que pues era muy importante la enseñanza lacasteriana. Entonces este fue un método que apoyó el gobierno y el público, lo cual estableció e impulsó las escuelas de enseñanza mutua a toda la nación, porque pues fue muy reconocida y significativa a la hora de la enseñanza. Por último, tenemos la actividad, la cual es que quiero que en un dibujo representen lo que se aprendió en clase. Solo en una ilustración me van a demostrar lo que para ustedes significa la enseñanza mutua, y a partir de eso, pues ya que tengan más claro en el dibujo y esté plasmado, lo deberán representar en una dramatización muy corta, en donde pues se hará como un juego de roles o pues ya como ustedes lo planteen. Entonces, chicas, no siento más, espero les haya quedado muy claro. Gracias por escucharme, y cualquier duda o pregunta que les haya surgido a lo largo pues de la clase, me las pueden hacer directamente al correo o escribirlas y ya las respondemos en clase.